¿Cómo están, queridos estudiantes? Hoy estamos para seguir trabajando. Este día vamos a trabajar lenguaje con el tema de sujeto y predicado. Estas dos partes son muy importantes en las oraciones. Por lo tanto, vamos a desarrollar primero el sujeto. El sujeto, queridos estudiantes, puede dividirse en dos partes principales. El sujeto tácito y el sujeto expreso. Sabemos muy bien que el sujeto tácito empieza con un verbo, ¿no es cierto? Con un verbo. Por ejemplo, puede ser: comió un almuerzo. Muy bien, empieza con un verbo, ¿no es cierto? Ese es el sujeto tácito. Se sobreentiende que acá está el sujeto. ¿Quién comió un almuerzo? Yo, puede ser, o él, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del sujeto expreso, ya se escribe el sujeto en sí. Por ejemplo, ya podemos poner acá: Juan corre por las mañanas. Muy bien, acá ya está escrito el sujeto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia del sujeto tácito y expreso. Muy bien, ahora, el sujeto expreso también se subdivide en varios. Entonces, lo vamos a ver ahora. El sujeto expreso se puede observar que también se subdivide en sujeto incomplejo, en sujeto complejo, también en sujeto simple y en sujeto compuesto. Muy bien, entonces dijimos que el sujeto expreso se escribe, ¿no es cierto? Entonces ahora, ¿cómo son los sujetos incomplejos? Estos sujetos no tienen palabras determinantes, es decir, no tienen adjetivos. Me voy a anotar acá: no tienen adjetivos ni tienen artículos. Por lo tanto, simplemente empieza con un nombre de persona, animal o cosa. Por ejemplo, acá voy a anotar uno de los ejemplos: María lava en el río. Muy bien, acá podemos observar que tengo el sujeto, ¿no es cierto? Acá está el verbo, en el río es el predicado. Entonces, así más o menos sería todo esto: sujeto, y luego tenemos lo que le sigue, el predicado. Entonces, vamos a ir viendo ahora el sujeto complejo. ¿Cómo son los sujetos complejos? Esta vez sí tiene palabras determinantes. Como ser, tiene adjetivos, tiene artículos y otros más pueden tener. Por ejemplo, vamos a anotar acá. Esta es una oración más larguita: los hermosos ojos de la niña son verdes. Acá tenemos, miren, el artículo. Tengo el artículo, tengo el adjetivo, ¿no es cierto? Y luego miren, desde acá, todo este sector es el sujeto complejo. Y luego tenemos al predicado y su verbo. Entonces, no olvidemos, los sujetos complejos tienen artículos, adjetivos y otros más. Vayamos a ver el sujeto simple. Veremos el sujeto simple, solo tiene un núcleo, es decir, un sustantivo, nada más. Por ejemplo, puedo anotar acá: el niño juega con pelota.
tengo acá solo un sustantivo acá. ¿De quién estoy hablando? Del niño. Entonces, todo esto será sujeto simple, predicado y esto el verbo, ¿cierto? Entonces, tengo solamente un sustantivo, es decir, un núcleo del sujeto. Ahora veamos lo que es el sujeto compuesto. Los sujetos compuestos tienen dos o más núcleos. Podemos anotar acá. A ver, veamos su ejemplo. Carla y su prima cantan. Cantan bien. Entonces acá tenemos ya uno y dos sustantivos. Por lo tanto, todo esto es el sujeto y lo demás es el predicado. Este es el sujeto compuesto, el predicado y su verbo, ¿no es cierto? Entonces, conocimos las cuatro clases de sujetos. Ahora, conozcamos a las clases de predicados. Hay varias clases también de predicados, queridos estudiantes. Al igual que el sujeto, también podemos separarlo. Las clases de predicado. Muy bien, creo que estamos muy arriba. Las clases de predicado. Entonces decimos que vamos a hablar del predicado, ¿no es cierto? El predicado también se puede dividir en cuatro. Miren, tenemos al predicado nominal, tenemos al predicado verbal, tenemos al predicado simple y tenemos al predicado compuesto. Muy bien, ahora veamos. Ahora escúchame bien, los predicados nominales tienen dos verbos en específico, el verbo ser y el verbo estar. Estos dos verbos simplemente sirven para unir el sujeto con el verbo. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo, ponemos Laura es buena. Entonces del verbo ser es el verbo es. Laura es buena, no dice nada, ¿no es cierto? Solo nos dice que es buena. Ahí está el sujeto. Tenemos al verbo, que es el verbo o el predicado nominal. Predicado nominal. Aquí tenemos el verbo, ¿no es cierto? Todo esto es el predicado nominal. Entonces, ahora borremos y vamos a ver cómo es el predicado verbal. Este predicado verbal tiene que tener un verbo conjugado. Quiere decir acá, su verbo debe estar conjugado. Puede estar en presente, pasado o futuro. Entonces acá anotemos su ejemplo. Acá dice Juan compró juguetes. Juan compró juguetes. Aquí está el verbo conjugado. ¿En qué tiempo está? En tiempo pasado. Compró ya hace tiempo, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el sujeto, el predicado verbal y acá tenemos el verbo. Entonces, cuando hablemos del predicado verbal, el verbo tiene que estar conjugado. Muy bien, vayamos ahora a ver el predicado simple. Estos predicados simples solo tienen un verbo. Entonces vayamos a ver su ejemplo. A ver, vamos a escribir Luis, de nuestro compañero. Luis regaló cuadernos. Muy bien, ya está. Luis regaló cuadernos. ¿Dónde está el predicado simple? Veremos, acá tenemos el sujeto, todo lo demás predicado, ¿no es cierto? Acá tenemos un verbo.
Cuando hay un verbo, es un predicado simple. Entonces, acá tenemos al predicado simple y nos damos cuenta de cuando hay un solo verbo. Ahora veamos al predicado compuesto. Estos predicados compuestos, queridos estudiantes, tienen dos verbos, por eso se llama compuesto. Entonces, veamos su ejemplo. A ver, vamos a anotar acá su ejemplo. Vamos a poner Rolly compró y regaló helados. Muy bien. Ahora, ¿dónde está? Tiene que haber dos o más verbos. Acá tengo compró un verbo, regaló otro verbo. Por lo tanto, el sujeto es esta parte y lo demás el predicado. Entonces, acá tenemos al predicado compuesto, porque tiene un verbo, otro verbo, tiene dos verbos, ¿no es cierto? Está sencillo. Muchas gracias, queridos estudiantes.